Llega el turno del mantenedor-mantenedora, en este caso, experta en el mundo de las grandes empresas. Concepción Revuelta, Conchi Revuelta, ha desarrollado una larga carrera como secretaria de dirección en una gran multinacional, labor que ha compaginado desde siempre con su gran pasión por la lectura y por la escritura. Revuelta ha colaborado con numerosas páginas web dedicadas al mundo de la cultura y ha publicado varios textos en los últimos años con especial atención al género infantil y juvenil, donde ha destacado por títulos como Los Pegium o obra ilustrada de gran éxito. Sin embargo, ha habido también otras novelas que han tenido siempre el matiz de tener como protagonistas mujeres como muchas de las que hoy están aquí, ¿no? Con aromas de tabaco y mar, se adentra en la narrativa para adultos, luego llega Te di mi palabra o Días grises con cielo azul. La obra de esta fabulosa escritora siempre transcurre aquí, en Cantabria, y siempre los protagoniza, como decimos, una mujer anónima que no figura en esos libros de historia, pero que seguramente puede ser nuestra abuela, nuestra tatarabuela o la vecina, quizás de tu bisabuela. Tiene una forma de escribir, de leer, de pensar, que es una auténtica maravilla. Y solo una mujer puede hablar como ella lo hace, con todo el conocimiento de causa de sus palabras. Ella ha dicho: yo tengo que ensalzar la voz de las mujeres a lo largo de la historia. Es mi cometido. Y si tengo claro una cosa es que siempre escribiré de mujeres y de mi tierra. Toda una declaración de intenciones para la mantenedora de la Justa Literarias 2022, Conchi Revuelta. Masculino o el de una mujer. Pero eso es hoy. Porque, desgraciadamente, y sabido por todos es, que para llegar a donde ahora las mujeres que nos dedicamos al sano arte de escribir estamos, otras han tenido que padecer todo tipo de desagravios. Por este motivo, quiero dedicar este discurso a la mujer en la literatura española, a las que fueron grandes escritoras, a las que lo son en este momento y a todas las que vendrán a llenar de letras y buen hacer el panorama literario. Y también, si me permiten, para reivindicar el lugar y el prestigio que merece la mujer, siempre al lado de los hombres, nunca detrás de ellos, a la misma altura. Y si es preciso, porque su valía y aportación lo requiere, en el lugar que le corresponda. Para que ese techo de cristal, que también existe en el mundo de las letras, se rompa de una vez por todas y deje que cada uno se sitúe donde debe estar, sin condición de sexo, con igualdad. Para ello son muchas las mujeres que han aportado historias, conocimiento, desparpajo, poderío, buen hacer, sabiduría y prestigio al mundo literario. Muchas las que han tenido que luchar contra la corriente adversa que intentaba por todos los medios que quedaran varadas sus obras o que cayeran perdidas en aguas revueltas como barcos. Mujeres que no se rindieron y que, a pesar de ser perseguidas injustamente, consiguieron dejar constancia escrita y hacer historia en el mundo literario español. Todas son importantes y han demostrado que sin su trabajo hoy la literatura no sería lo mismo. Este mundo carecería de ese rigor, de esa elocuente prestancia que la feminidad deposita en los libros, de párrafos llenos de vida que inundan con cada una de sus palabras, esas frases evocadoras que permiten leer entre líneas la valía de la mujer. Hagamos, pues, un recorrido por la historia en femenino de las letras en España. Descubramos, o mejor dicho, recordemos esas mujeres que marcaron nuestras pupilas con cada una de sus obras, que encogieron nuestro corazón con sus descripciones, que hicieron que nos detuviésemos en rincones y pueblos remotos, que nos mostraron la vida de otros, que nos hicieron crecer, llorar, reír y soñar. Grandes pensadoras, magníficas feministas, estupendas escritoras todas ellas, inspiración de muchas de nosotras. Maestras de la vida que supieron engrandecer una profesión en la que solo la palabra del autor era la que se leía.
En ese mundo adverso supieron abrir las ventanas de la ignorancia machista y mostrar que su voz y su palabra debían de formar parte de la cultura de un mundo del cual ellas son también creadoras. Voy a hacer un breve repaso por la vida de 4 de esas mujeres. No digo que sean las mejores, pero para mí son inspiración, espejo donde debo mirarme y sendero marcado que debo recorrer y seguir ensanchando hasta convertirlo en autopista. Quiero comenzar con una mujer que sin duda fue pionera. Hablo de doña Concepción Arenal. Esta gallega, que además de escritora fue una gran activista social, nació en 1820. Estudió Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e Idiomas. Pero para asistir a las clases en la Facultad de Derecho, Concepción se tuvo que disfrazar de hombre. Se cortó el pelo, se vistió levita, capa y sombrero de copa. No obstante, no la sirvió de mucho, porque fue descubierta. Y entonces tuvo que pasar unas pruebas para ver si era capaz de ejercer estudios de abogacía. A pesar de todo ello, cada día debía de cumplir un rito. Acompañada de un familiar, ella se presentaba en la puerta del claustro. Allí era recogida por un bedel que la trasladaba a un cuarto donde quedaba sola, a la espera de que un profesor de la materia que debía impartirse fuera a buscarla y llevarla al aula. Una vez en el aula, era colocada en un lugar distinto y alejado de sus compañeros. Cuando terminaba la clase, Concepción era recogida de nuevo por el profesor y de vuelta al aula, hasta la clase siguiente. Por supuesto, no podía intervenir en las clases, ya que estaba únicamente como oyente. También vestida de hombre, esta mujer participaba en tertulias políticas y literarias, exponiendo sus ideas liberales y progresistas como hombre. Colaboró en el periódico La Ibérica, también así, como hombre. Al quedarse viuda, decide trasladarse a Potes con sus hijos, y es allí donde conoce a Jesús de Monasterio, y es él, precisamente, quien hace que Concepción preste atención a los temas humanitarios. Inmersa en ese mundo, funda en 1859 el grupo femenino de las Conferencias de San Vicente Paúl en Potes. Las experiencias que vive la llevan a escribir la beneficencia, la filantropía y la caridad, y lo presenta al concurso de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas bajo el seudónimo de Fernando García Arenal, su hijo, que contaba entonces 10 años. Después de varios conflictos por el modo incorrecto de introducir su escrito en el concurso, se le concede el premio, siendo de esta manera la primera mujer premiada por la Academia. Concepción Arenal es una de las pioneras del feminismo en España. Su primera obra sobre los derechos de las mujeres es La mujer del porvenir, en la cual ella critica las teorías que defendía la inferioridad de las mujeres basadas en razones biológicas. Su posición es la de defender el acceso de las mujeres a todos los niveles educativos, aunque no a todos los oficios, ya que considera que no están capacitadas para ejercer la autoridad. Tampoco es partidaria inicialmente de su participación política ante el riesgo de sufrir algún tipo de represalia y dejar abandonado hogar y familia. Aunque más tarde la misma Concepción dice: es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que soltera, casada o viuda tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es cosa seria y grave la vida y que si se la toma como un juego, ella será indefectiblemente un juguete. En otro de sus trabajos, El estado actual de la mujer en España, publicado años después, analiza la situación de las españolas, pero no solo en el terreno laboral, sino también en el religioso, en el educativo y de opinión pública y moral. Y en él indica que en todos los casos es desfavorable por culpa del egoísmo machista. En este trabajo podemos leer: puede decirse que el hombre, cuando no ama a la mujer y la protege, la oprime. El trabajador la arroja de los trabajos más lucrativos. El pensador no la permite el cultivo de la inteligencia. El amante puede burlarse de ella y abandonarla impunemente.
La opinión es la verdadera causante de todas estas injusticias, porque hace la ley o porque la infringe. En esta obra denota pequeños avances, aunque indica que son lentos, y se resiste a hablar de emancipación social o política, mientras que la dependencia económica sea un hecho extendido y sujete a la mujer a todo tipo de esclavitudes. Es curioso ver que en el siglo XXI seguimos teniendo, en muchos casos, las mismas limitaciones que en el pasado siglo XIX. Esta frase de Concepción Arenal describe perfectamente su sentimiento y su lucha. La pasión para un hombre es un torrente, para una mujer un abismo. Esta, sin duda, es una mujer que supo caminar sola por un mundo machista, llevando de la mano a sus hijos y sin el amparo ni compañía de ningún hombre. Pero hay muchas más mujeres así, desde luego, y otra de ellas es mi admirada doña Emilia Pardo Bazán. Esta mujer, nacida en el seno de una familia adinerada, tuvo la suerte de contar siempre con el apoyo de sus padres, no solo en lo referente a sus ideas, sino también en su profesión. Con 9 años escribía versos y con tan solo 13, el primero de los casi 600 cuentos que escribió a lo largo de toda su vida. A pesar de casarse a los 16 años, logró todo aquello que se propuso. Fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante, además de ser la introductora del naturalismo en España. Fue una precursora de sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre los temas más recurrentes de sus cuentos se encuentra el de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, tema también muy presente en algunas de sus novelas. Con la publicación de Aficiones peligrosas, doña Emilia deja patente su apoyo incondicional a las mujeres y trata el tema de los derechos de la mujer y el papel de la literatura en la moral, lo que fue muy criticado por los sectores conservadores. La publicación más tarde de una de sus obras destacadas, La cuestión palpitante, en la que se incluían una recopilación de artículos que la acreditaban, como antes bien he dicho, como una de las principales impulsoras del naturalismo en España, genera una gran política y escándalo social, de tal modo que su marido le pide que deje de escribir. Su respuesta fue partir a Italia y separarse de él. Nunca volvieron a convivir. No estaba dispuesta a que nadie le dijera cómo debía hacer las cosas y mucho menos abandonar su pasión. Su obra, La Tribuna, es considerada la primera novela social. En ella incorpora por primera vez a la novela española al proletariado y le da voz y discurso propio a una mujer trabajadora, Amparo la Cigarrera. Fue polémica hasta el final de sus días, pero eso no le impidió ser reconocida en los núcleos de poder literarios, aunque no consiguió jamás un sillón en la Real Academia de la Lengua debido a sus enemigos literatos que a lo largo del tiempo había ido haciendo. No obstante, fue la primera mujer en prescindir la sección literaria del Ateneo de Madrid y elegida consejera de Instrucción Pública por Alfonso XIII. Socia de número de la Sociedad Matritense de Amigos de París, se le impuso la banda de la Orden de María Luisa y fue también nombrada catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas por la Universidad Central. Para la posteridad, no solo quedan las novelas y las obras, su voz también perdurará con frases como esta: la educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues se propone la obediencia, la pasividad y la sumisión. Desde luego que la fuerza y el coraje de doña Emilia es más que latente y era su seña de identidad. Pero en este momento les quiero hablar de otra mujer, doña Clara Campoamor. Seguramente a todos les vendrá a la mente en este momento la política. La política que defendió y logró el sufragio femenino, que consiguió que se aprobara el divorcio e impulsó la regulación del trabajo de las mujeres y de los niños, así como las investigaciones sobre la paternidad de los hijos ilegítimos, entre otras iniciativas en España. Pero esta mujer, nacida en una familia muy humilde, tuvo que dejar sus estudios cuando su padre fallece.
Para conseguir un salario, trabaja con su madre como costurera y más tarde como dependienta, hasta que años más tarde consigue una plaza en telégrafos, con lo cual consigue ahorrar un dinero y ponerse a estudiar Derecho, que era su sueño. Con 34 años, Clara Campoamor comienza sus estudios de Derecho. Pero esta madrileña con sangre cántabra no fue solo una de las políticas más importantes, sino también una grandísima escritora. Además de decenas de artículos de prensa, publicó libros durante su exilio en Argentina, Francia y Suiza, dejando constancia de sus obras, sus ideales y su lucha por la igualdad y el feminismo. Obras como La mujer quiere alas y otros ensayos, Del foro al Parlamento, El voto femenino yo, La revolución española visto por una republicana, estas obras son claro ejemplo de ello. Clara Campoamor era, y lo fue durante todos los años del exilio y hasta fechas muy recientes, en la que se le ha reivindicado un poco a hurto por su labor parlamentaria, una de esas personas que lo perdieron todo en la guerra, hasta el prestigio de los perdedores, solo porque era una política liberal y porque su visión de las cosas no se avino a las versiones oficiales de unos y otros. Sus libros son estrictamente literarios, pero no por ello son menos sorprendentes y valiosos. Al contrario, la inteligencia de su autora y su escritura, sencilla e implacable, los hacía mucho más valiosos que la mayoría de los que se publicaban entonces, incluso después. Quizás porque abandonando la retórica dejaba de ser propagandística. Se leían sin la menor duda como un vertiginoso episodio nacional. Sus ideas fueron netas y ponderadas, ya que se exponían en el mismo 1936, no como otros que empezaron a admitir aquello que ella vio enseguida, semanas apenas de comenzar la lucha. Hoy, su imagen de luchadora solidaria, la convicción de sus ideas, su fuerza, su prestigiosa lucidez y su valiente dignidad permanecen vivas en las palabras escritas. Dice Campoamor: la mujer no se resigna, se revuelve siempre, y cuando todo parece perdido, cree en lo inesperado, cree en el milagro, digámoslo concretamente, cree en sí misma. Por culpa de una guerra sin sentido, y como le pasó a muchas de las nuestras, tuvo que ser fuera de su tierra, donde lograra el reconocimiento merecido por todo lo aportado al mundo femenino. Para terminar, me gustaría mencionar a una mujer, a otra mujer, doña María Moliner. Doña María no escribió jamás un libro, pero contribuyó con su encomiable trabajo a la lengua española como nunca nadie lo ha hecho. Esta filóloga y archivista zaragozana se enamora de las palabras desde pequeña. Hacia 1952, su hijo Fernando le trae de París un diccionario inglés. Ella, que consciente de las deficiencias que tenía el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, andaba ya confeccionando anotaciones sobre vocablos, este libro es el que le da la idea de hacer un pequeño diccionario, en unos 2 años. Por entonces comienza a componer su diccionario de uso del español, ambiciosa empresa que le llevaría más de 15 años. 15 años trabajando siempre en su casa, fuera de su horario de trabajo, con una pluma y una máquina de escribir. A instancias del académico Dámaso Alonso, que seguía con interés su trabajo y tenía conexiones con la editorial Gredos, Moliner acaba firmando en 1955 un contrato con el que se publicará en el futuro la obra, cuya edición tipográfica fue muy laboriosa. Durante 15 años, como les he dicho, lo escribió en la mesa del salón de su casa, fuera de su horario de trabajo, con unas fichas de papel, una pluma y una máquina de escribir. Su diccionario era de definiciones, de sinónimos, de expresiones, de frases hechas y de familias de palabras. Además, fue quien anticipó la ordenación de la L en la L y de la Ch en la C, o términos de uso común que la RAE aún no tenía admitidos y ella consideró importantes meter como cibernética, y agregó una gramática y una síntesis con numerosos ejemplos a este diccionario.
Como ella misma alguna vez afirmó, el diccionario de la Academia es el diccionario de la autoridad. En el mío no se ha tenido demasiado en cuenta la autoridad. Si yo me pongo a pensar que es mi diccionario, me acomete algo de presunción. Es un diccionario único en el mundo. Se publicó entre 1966 y 1967 y el Nobel García Márquez dijo de ella: María Moliner, para decirlo así de una manera corta, hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Pero a pesar de esto, esta grandísima aportación a las letras, y aunque fue propuesta por Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Pedro Laín para formar parte de la Real Academia de la Lengua, no fue elegida. Entre otros, los motivos que se alegaron fue el hecho de no ser filóloga de formación, por supuesto su condición de mujer, y hasta incluso que su diccionario no incluyera voces malsonantes. Ella, sobre este asunto, dijo: sí, mi biografía es muy escueta, en cuanto a que mi único mérito es un diccionario. Es decir, yo no tengo ninguna obra que se pueda añadir a esta para hacer una larga lista que contribuya a acreditar mi entrada en la Academia. Mi obra es, limpiamente, el diccionario. Más adelante, agregó: desde luego, es cosa indicada que un filólogo como Emilio Alarcos ocupe el sillón y entre en la Academia y yo me haga fuera. Pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, dirían: pero ¿ese hombre cómo no está en la Academia? Estas 4 mujeres son solo un ejemplo del capital cultural femenino que a lo largo de los siglos este país ha engendrado. Son parte de la esencia de un mundo que estaba reservado para los hombres. Hoy, todas ellas tienen su merecido reconocimiento, pero todas ellas se lo han ganado. Nadie les regaló nada. Lucharon como valientes, contracorriente, soportando los menosprecios, la falta de decoro y los comentarios maliciosos. Por supuesto, hubo muchísimas más que también merecen nuestra atención, pero desgraciadamente no hay tiempo para nombrarlas a todas. Sí hablaremos y nombraremos a Rosalía de Castro, Concha Espina, Teresa de Jesús, Sor Juana de la Cruz, Carmen de Burgos, Isabel de Villena, estas entre otras. Les aseguro que la historia de España ha estado llena de mujeres escritoras. Las hubo en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco. Siempre hubo mujeres con una pluma en la mano, dispuestas a plasmar sus pensamientos en un papel, para que el mundo lo leyera, aunque el mundo les negase en ese momento el derecho que tenían por el simple hecho de ser seres humanos. Hagamos de nuestra cultura un mundo femenino. Hagamos que se abra esta cultura en femenino, que se cierren las puertas de la indiferencia hacia las mujeres y que el horizonte marque sus líneas con las plumas de mujeres y hombres por igual. Para ello, comencemos a hablar en femenino, pensemos en femenino, leamos en femenino. Sin duda, el mundo, si bien no sería muy diferente a lo que es, al menos iba a ser mejor. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta humilde mantenedora, aprendiz de escritora, haya sido capaz de honrar estas prestigiosas justas literarias. Disfruten de la lectura y de la vida. Felices fiestas de San Mateo a todos.